El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Una vez más, mis queridos amigos, bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Estamos avanzando por una serie de estudios en la epístola de Pablo a los Romanos. Hemos terminado ya capítulo 6 y quiero ingresar en el capítulo 7, pero me detuve por 2 programas, volviendo a capítulo 3, versículos 21 al 31, porque los considero fundamentales para una buena interpretación de Romanos 7. Sí, mis amigos, decidí regresar a mis apuntes y repasar algunas cosas en el capítulo 3 para preparar una buena base para el capítulo 7 de Romanos. Es que, ¿saben una cosa? Romanos 7 es muy controversial y creo que mal entendido por muchas personas. De hecho, me supongo que muchos creyentes no están de acuerdo con el capítulo 7 porque no lo comprenden. La razón es que no se hace énfasis en lo que realmente el capítulo enseña. Sería bueno que leyera, mi amigo, el capítulo 7 una vez al día y subrayara las palabras principales que yo creo que sobresalen. Las palabras mandamiento y ley. También la vamos a considerar hoy porque aparecen en Romanos 3, 21 al 31. Y de esa manera su mente estará preparada para comprender el capítulo 7. Esa es la razón por la cual regresamos al capítulo 3, ya que creo que el capítulo 3 contiene la verdadera base para comprender el capítulo 7. Muy bien, antes de avanzar vamos a dirigirnos a Dios en oración. Dios y Padre, gracias por la gracia de vivir y darnos vida un día más. Gracias por esta jornada, te pedimos que nos hables por tu palabra. Consideramos sumamente importante esta doctrina bíblica, la epístola de Pablo a los Romanos. Te pedimos que nos enseñes, nos edifiques, nos ilumines con tu Espíritu Santo y podamos entender y aplicar esta escritura a nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, estamos entonces en Romanos capítulo 3 y hemos llegado al versículo 24. Hemos estado viendo estas palabras importantes del Evangelio en la epístola a los Romanos. ¿Recuerdan esas palabras importantes del versículo 24? Comenzamos ayer. La primera palabra es justificados. La segunda palabra, gratuitamente. Y la tercera palabra, que vamos a ver ahora, es gracia. El texto dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, recuerde que Romanos 7 está enseñando que no podemos ser justificados por la ley, ni podemos ser santificados por la ley. Ese es el énfasis de Romanos 7. No podemos ser santificados por la ley. Nada que podamos hacer por nuestros propios medios va a completar o perfeccionar la santificación de Dios en nuestras vidas. Ese es el punto principal. No hay nada legal en cuanto a la santificación. Ahora, muchas personas no creen esto. Ellos creen que se pueden considerar santificados porque no hacen esto o aquello, porque no van a ciertos lugares o no hacen cosas malas, o sea, no hacen ciertas cosas que otros sí hacen. Entonces se consideran mejores y santificados. Pero esto no es así. Debemos entender que de la misma manera que no pudimos ser justificados por la ley, tampoco podemos ser santificados por medio de la ley. Es que el legalismo no santifica. Ahora, mis amigos, echémosle un vistazo a la palabra gracia. Esta palabra siempre describe la bondad absolutamente inmerecida y gratuita de Dios.
Se trata de la palabra griega charis, de la que obtenemos la palabra castellana charismático o carismático. La palabra era comúnmente usada entre los griegos cuando se les extendía un favor, pero charis en el Nuevo Testamento aparece de una forma diferente. Es un favor que proviene espontáneamente del gran corazón de Dios y de su amor para con los enemigos. Ese tipo de gracia nunca fue comprendida por los griegos. Para ellos siempre era bondad demostrada a los amigos o a los seres queridos, pero esa no es la gracia del Nuevo Testamento. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ah, mi amigo, eso es gracia. Cuando el soberano todopoderoso se presenta ante sujetos indignos y paga el precio por nuestros pecados, uno puede ver cómo la gracia proviene de un Dios de amor, cuando no hay absolutamente nada en nosotros para producir ese amor. La palabra gracia es una de mis palabras favoritas de la Biblia. Conforta mi corazón. Y la salvación no solo es un regalo para mí, sino para cada pecador como yo, que jamás lo merecimos. Sublime gracia del Señor, dice un himno, que al Salvador envió, para rescatarme de la perdición. Sí, mi amigo, la gracia de Dios. Ahora bien, la próxima palabra que vamos a considerar es la palabra redención, y está allí en el versículo 24. Somos justificados por medio de la redención en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, aquí vamos a aprender cómo se hace posible la justificación. ¿Cómo puede Dios justificar a un pecador culpable? ¿Cómo puede Dios declarar justo a un pecador culpable? Yo sé que fui justificado porque Dios lo dice. Ahora, recuerde que cuando hablamos de la creación, vemos que Dios simplemente habló y fue hecho. Él dijo que sea la luz y fue la luz. Pero, amigo, la salvación no fue posible de esa manera. Se necesitaba algo más, y ese algo que se necesitaba lo podemos ver en esta palabra redención. El texto dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no dice simplemente al pecador culpable que se merece el infierno, le dice, te perdono, te declaro justo. No, debe haber una base para eso. Ahora, Dios puede decirlo, y de hecho lo dijo, pero debe haber una base para que Dios lo diga. La salvación está disponible a los pecadores por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa pagar un precio, comprar, adquirir, rescatar. Y hay tres palabras griegas distintas que se traducen redimir en el Nuevo Testamento. Una significa comprar en el mercado de esclavos, otra significa comprar del mercado de esclavos, y la última significa liberar por medio de un pago, liberar al pagar el precio. Ahora, la redención de la que Pablo habla aquí en estos versículos es la de un pecador que estaba bajo el dominio del pecado y que ahora ha sido liberado para siempre por medio del pago de un precio de rescate. La redención que es en Cristo involucra la acción tanto de Dios el Padre como de Dios el Hijo. Jesucristo fue el medio sustituto que pagó el precio de rescate y Dios el Padre es el que nos justifica. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo leemos en Mateo 20:28. Y note la palabra rescate. La epístola a los Hebreos hace referencia a lo mismo al decir en Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Vamos a leer algunos versículos más. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego leemos en 1 de Timoteo 2:5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se da cuenta de lo que está enseñando Romanos 3:24? ¿Entiende este tema de la redención? ¿Se percató del hecho de que la salvación es el regalo de Dios y que si bien la salvación es gratis, no es barata? Se pagó un precio para que usted y yo, mi amigo, seamos salvos. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice que es la sangre preciosa de Cristo. Es necesario que nos veamos con sinceridad a nosotros mismos y veamos nuestro valor. Reflexionemos seriamente en el sacrificio de Cristo para liberarnos del dominio del pecado. Dios hizo todo esto porque nos ama. Esa es la esencia de la gran verdad de la justificación. No se lo olvide jamás. Ahora Pablo continúa diciendo, y me refiero allí a Romanos 3:25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Les reitero, mis amigos, he leído Romanos 3, 25 y 26. El primer hecho de interés aquí es que Dios ha presentado algo. Fíjese de nuevo en el texto. Dios puso como propiciación a Cristo. Dios lo puso. Y hay un buen énfasis allí en el hecho de que Dios ha dejado algo en claro. Ahora, ¿qué es lo que Dios ordenó o puso? ¿Y qué es lo que dejó bien en claro? Es lo que los enseñadores bíblicos conservadores llaman la obra de Cristo. Las dos palabras claves que Pablo usa son propiciación y sangre. Haría bien en marcarlas allí en los versículos 25 y 26. La palabra propiciación es otra de las grandes palabras del Evangelio. Hemos considerado 4, ¿las recuerda? Justificados gratuitamente, gracia y redención en el versículo 24, Romanos 3:24. Pero ahora estamos considerando una más, propiciación. Se trata de la declaración de Dios del significado de la muerte de Cristo en la cruz. Es Dios quien declara lo que sucedió en la cruz. Algo maravilloso sucedió en la muerte de nuestro Señor, y Pablo usa la palabra propiciación para describirlo. Mi amigo, la palabra traducida como propiciación es muy importante y demanda una atención cuidadosa. Viene del verbo griego que significa ofrecer un sacrificio. En Hebreos 9:5, esa misma palabra se traduce propiciatorio, lo que significa el lugar de la expiación, el lugar donde se derramaba la sangre. Esto viene de Levítico 16. Allí se hace referencia a la tapa de oro del arca del pacto. En el arca había una copia de los 10 mandamientos que el pueblo de Israel había violado. Entonces, en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba con sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa de oro de esa arca. Y cuando Dios, el Dios Santo ofendido por el pecado, veía esa sangre, el ofensor era perdonado. Era el día de la expiación. La ira de Dios contra la ofensa y contra el ofensor quedaba satisfecha y Dios mostraba misericordia. Ahora, ¿puede entender la importancia de esta gran palabra,
propiciación en el contexto de este pasaje de Romanos? El mismo Dios que nosotros, siendo pecadores, hemos ofendido, ha provisto el sacrificio propiciatorio en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Piense en eso, mi amigo. Dios mismo lo hizo, y ahora su ira contra el pecado y el pecador han sido satisfechas. El propiciatorio pasó a ser el lugar de misericordia por medio del sacrificio de nuestro bendito Señor. En 1 de Juan 2:2 leemos así: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de su propia sangre, satisfizo la justa demanda de la ley de Dios. Y creo que en este momento, si usted lee la parábola de Lucas, capítulo 18, 9 al 14, va a ayudarle mucho. Por favor, vaya por un momentito allí, a Lucas 18, comenzando a leer desde versículo 9. Es una sección muy importante. La historia que el Señor relata es acerca de dos hombres que acudieron al templo judío para orar. Uno era fariseo, un rígido religioso, y el otro un publicano, un indigno cobrador de impuestos. Ahora, los fariseos se autojustificaban. Eran personas muy religiosas y aparentemente piadosas por fuera. O sea, buscaban impresionar a otros con su espiritualidad y religiosidad. El fariseo diezmaba, asistía, se veía muy bien por fuera, pero por dentro todo estaba mal. En su corazón había envidia, celos, odios y egoísmos, pero por fuera se congregaba, pagaba sus diezmos, parecía ser muy justo y piadoso. Y el Señor dijo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Mientras oraban, el publicano estaba lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, y escucha estas palabras, mi amigo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús le dijo a la gente que ese hombre que estaba orando de esa manera, lo leemos allí en Lucas 18:14, descendió del templo a su casa justificado. Por favor, subraye esa palabra, justificado. Lucas 18:14. ¿Se da cuenta? El publicano, dándose cuenta de su imposibilidad de librarse de la pena y culpa del pecado, acudía a Dios para ser librado y Dios lo declaró justo. Él había clamado a Dios: sé propicio a mí, aplica esa sangre sacrificial a mi vida. Y el pecador no fue solamente perdonado, sino que pasó a tener una buena relación con Dios, una relación justa, fue justificado por Dios. Ahora, mi amigo, hay una gran diferencia entre la justificación del publicano de Lucas 18 y la nuestra. Porque fíjese cuidadosamente en la declaración de Pablo en Romanos 3:25 y verá cómo la palabra propiciación está ligada a la palabra sangre. Fíjese por favor ahora, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es que las dos palabras jamás pueden separarse. El medio para la propiciación o el sacrificio propiciatorio era y es la sangre del Señor Jesucristo. Esto, mi amigo, es una maravillosa verdad, una declaración impactante. Hay propiciación en su sangre derramada en la cruz. Ahora, esta es la verdad básica y esencial que está entretejida en todo el Nuevo Testamento, y me apena muchísimo que en la actualidad no se hable mucho de la sangre de Cristo, ya que es un gran tema. Hoy en día muchos creyentes usan distintas traducciones de la Biblia o paráfrasis en las cuales la palabra sangre ha sido reemplazada por alguna otra palabra. Y cuando le pregunto a la gente por qué usan esa paráfrasis, la mayoría de las veces me responden que es porque es más fácil de leer o entender.
Creo que no se dan cuenta que la paráfrasis que se lee más fácil no es necesariamente certera y confiable. Muchas veces una traducción es cubierta por las ideas preconcebidas del traductor o su tradición. Mi amigo, el punto que Pablo destaca en Romanos 3:25 es que nuestro Señor Jesucristo no podía ser nuestra propiciación aparte del derramamiento de su sangre. Y permítame pedirle que examine otros versículos en la Biblia. Hechos 20:28, por ejemplo, dice: la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Además, por ejemplo, Romanos 5:9, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y hay otros pasajes más, como Efesios 1:7, Efesios 2:13, Colosenses 1:14 y muchos más. Estos solo son algunos de los versículos del Nuevo Testamento que enseñan la importancia de la sangre de Cristo, proveyendo el sacrificio propiciatorio, tal como también lo dice el Antiguo Testamento, Ahora, mis amigos, hace un momento comencé a hablar de Lucas 18 y no terminé de decir lo que iba a decir. Quería decir que hay una gran diferencia entre la justificación del publicano y la nuestra en la parábola del Señor. Y no les dije cuál era la diferencia. Bueno, la verdadera diferencia está en la oración del publicano. Él oró a Dios diciendo: sé propicio a mí, pecador. Pero saben, mis amigos, nosotros no necesitamos hacer una oración así. Varias veces escuché a predicadores decir: hagan la oración del publicano y serán salvos. Pero un momento, debemos entender esto. El publicano hizo su pedido antes de la cruz, antes que Cristo derramara su sangre por los pecadores. Nosotros vivimos en tiempos después de la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo ya ha derramado su sangre, mostrando que Dios ya ha sido propicio para con nosotros, ha sido misericordioso con nosotros. Mi amigo, usted ya no tiene que pedirle a Dios que sea misericordioso con usted, porque es un pecador. Simplemente mire hacia la cruz del Calvario, y en esa cruz verá cómo Dios mostró misericordia para con nosotros, los pecadores. El sacrificio propiciatorio ya fue ofrecido y Dios quedó satisfecho. Todo lo que usted y yo debemos hacer ahora es llegar ante Dios por medio de la fe en Cristo. Dios ya ha sido y es misericordioso para con nosotros. Ya no es necesario pedir como pedía el publicano en su oración. Ahora es necesario recibir, creer que ya lo hizo Él, que ya lo hizo Dios a favor nuestro. Por favor, voy a pedirle que nuevamente se fije allí en Romanos 3:25. Fíjese bien el texto. La salvación es por medio de la propiciación en la sangre de Cristo. Somos salvos por medio de la propiciación, la cual es el derramamiento de su sangre. Obviamente tenemos que creer que es en beneficio nuestro, pero tenga cuidado. Dios ya ha sido misericordioso. Su propiciación misericordiosa se ha llevado a cabo y ahora el pecador solo necesita aceptarla por la fe. ¡Qué verdad maravillosa! ¿Ha recibido usted a Jesucristo como su Salvador, mi amigo? ¿Como ese sacrificio propiciatorio por nuestros pecados? ¿Como esa sangre derramada en el propiciatorio para quitar nuestros pecados? Espero que sí. El Señor fue sacrificio por nuestros pecados, murió y fue sepultado, y resucitó triunfante de entre los muertos para ser nuestro Salvador, nuestro Señor, y en el futuro juez y rey para siempre. Bueno, mis amigos, por hoy el tiempo se ha terminado. Creo que vamos a necesitar un poquito más de estudio en Romanos 3 antes de ingresar a Romanos 7. Mire, siempre es bueno repasar, y creo que es muy importante repasar Romanos 3:21 al 31 para que después podamos comprender mejor Romanos capítulo 7.
tengo la intención de tomar un programa radial más para terminar con este párrafo y después vamos a ingresar al estudio de Romanos capítulo 7, siguiendo con este tema de la santificación por la fe, la santificación de Dios. Querido hermano, repase la lectura de este párrafo en Romanos 3 y por favor vaya leyendo detenidamente Romanos capítulo 7. Son conceptos difíciles de comprender y queremos explicarlos y comprenderlos de una manera adecuada, de una manera correcta. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado en el día de hoy y será hasta nuestro próximo programa. Si Dios quiere, los espero en este mismo horario y en este mismo punto de encuentro. Será hasta entonces y muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.